Descubierto el impactante secreto de una madre soltera, una bruja transformó su vida para siempre. Valeria nunca imaginó que su vida se alteraría por completo en un breve descanso del comedor. Ahí, entre el bullicio de las ollas hirviendo y los murmullos de los clientes, conoció a Doña Rosa, una anciana con una mirada intensa, como si los secretos del universo palpitaban en su interior.
A un lado, el estruendo del barrio. Al otro, el eco de su propia inseguridad. No puedo fallar, pensó, y el aire se tornó pesado. En su corazón había una desesperación creciente, un tumulto que la arrastraba hacia la angustia. Se apretó el pecho con ambas manos, sintiendo cómo el miedo la atrapaba en una prisión de dudas. Valeria se encontró estancada en sus propios pensamientos, sintiendo cómo cada respiración se volvía más difícil. La presión era insoportable, como si el mundo entero esperara, como si el destino de Mateo dependiera de un plato bien hecho. En el fondo de su mente, la voz de doña Rosa parecía rebotar. El poder de una madre es como un fuego. Y Valeria, con una llama que parpadeaba, tuvo que preguntarse, ¿lograría avivarla o dejaría que se apagara ante las críticas? Con el concurso a la vuelta de la esquina, la sombra de un futuro incierto la acechaba y la pregunta se volvía más urgente. ¿Podrá encontrar su voz en este caos? El día del concurso llegó y Valeria se sintió atrapada en un torbellino de emociones. Las calles bulliciosas parecían amplificarse, cada ruido resonando como un recordatorio de la presión que llevaba encima. En su pecho, el pulso latía como un tambor, demandando que tomara acción, que se armara de valor en medio de la tormenta. Aún así, la incertidumbre la paralizaba, y cada paso hacia el punto de encuentro se sentía como una condena. Mientras llegaba, observó a sus competidores, cocineros de diversas edades, cada uno con su propia historia de lucha y superación. Cada presencia reforzaba la voz crítica que surgía en su interior. «¿Qué haces aquí? No perteneces a este lugar», retumbaba, una crítica ensordecedora que ponía en duda su valía. Agachó la mirada, asfixiada por la inseguridad, aun cuando su mente continuaba recordando las palabras de doña Rosa. «Tienes poder, más del que crees». Era un momento crucial, no solo para los demás, sino para ella misma. Decidió antes de que la competencia comenzara que se adentraría en su propio mundo de sabores. Se despojó de las expectativas ajenas, concentrándose en lo que realmente significaba cocinar para ella. A medida que se preparaba, recordó la esencia de cada receta en el diario, inundada por el aroma de ingredientes familiares que evocaban nostalgia. Cuando llegó su turno, la tensión era palpable. Sentía que el jurado la examinaba con ojos críticos, pero también podía sentir cómo la energía del lugar se transformaba. Se plantó frente a las mesas, cada utensilio brillando como una herramienta de autoafirmación. Esa momentánea claridad la inspiró a actuar, llevándola a mezclar ingredientes no solo con sus manos, sino también con su corazón. Era un acto de resistencia, no solo a la sombra de la competencia, sino a los espectros de su propia historia que amenazaban ahogarla. A medida que los aromas se expandían y las miradas se posaban sobre su plato, sintió que el fuego dentro de ella se encendía nuevamente. Era más que un simple concurso. Era una hoja más en el diario de su vida, en la que había decidido no dejar su historia a la deriva. Transmitió amor y emoción en cada cucharada que servía. Recortó, mezcló y presentó con tal dedicación que en ese momento el eco del fracaso parecía silenciarse. Sin embargo, al recibir críticas, la ansiedad reapareció con fiereza. Algunas palabras eran positivas, otras antagónicas, y la incertidumbre flotaba en el aire. «Estás en el camino correcto», le dijo una juez, mientras que otra le dio la espalda con desdén. ¿Dónde estaba la verdad en ese vaivén? La necesidad de validación la llevó a querer desesperadamente caer en la complacencia, pero no era lo que quería. Mientras las puntuaciones se acumulaban, su mente se concentró en una idea simple. El verdadero premio no era el reconocimiento, sino el redescubrimiento de sí misma. Cupo en su corazón una profunda certeza de que independientemente del resultado, no solo era más fuerte, sino también más sabia. Antes, preguntándose si sería capaz de avivar el fuego que doña Rosa había mencionado, se dio cuenta de que no solo había avivado la llama, había dejado que se expandiera hasta iluminar su esencia. La tarde concluyó con premiaciones, y Valeria, que sostenía el último plato en su mano, se encontró sin importar si su nombre estaba entre los ganadores.
Tenía una certeza renovada y la visibilidad de su lucha. Sin embargo, el eco de la competencia aún dejaba un rastro de incógnita. ¿Cuáles serían las nuevas decisiones que tomaría en su vida y qué significaría realmente ese poder que tanto habían nombrado? Mientras abandonaba el lugar ese día, con la brisa azotando su rostro, el dilema palpitaba en su interior. ¿Sería capaz de llevar toda esa energía al siguiente capítulo de su vida? Uno donde no solo lucharía por ella, sino también por Mateo. La próxima decisión que debía confrontar resonaba en su mente. ¿Estaría dispuesta a dejar atrás la zona de confort y enfrentar lo desconocido? Valeria caminó hacia su casa, el eco de las críticas resonando en su mente, pero a cada paso sentía que dejaba atrás un fragmento de sus inseguridades. Había verdaderas batallas internas que librar, y aunque el concurso la había sacudido, la mayor prueba aún estaba por venir. Con cada inhalación se prometía no permitir que la duda se infiltrara de nuevo en su ser. En casa, el ambiente era íntimo. Mateo, hojeando su libro de cuentos, levantó la vista y le sonrió. Esa mirada inocente era el mayor recordatorio de por qué no podía permitirse volver atrás. Valeria necesitaba transformar su descubrimiento en acción. Cocinar no era solo una pasión, era su plataforma de expresión, una forma de hablar sin necesidad de palabras. Quería que su hijo sintiera la fuerza de su determinación, que comprendiera que, aunque los caminos son inciertos, siempre se puede avanzar. Sin embargo, el reto que enfrentaba no era solo emocional. Valeria reflexionaba sobre la idea de emprender su propia línea de productos, algo que parecía monumental para una madre soltera con un trabajo a tiempo parcial en un café local. La sabiduría de Doña Rosa regresó a su memoria. Tu talento es un fuego, y los fuegos crecen con cada soplo de aire. La idea de crear su propia empresa le hacía sentir miedo, pero también una excitante oleada de empoderamiento. Decidida a dejar atrás la zona de confort, organizó sus pensamientos en un cuaderno desgastado. El papel se convirtió en su aliado, y cada palabra escrita la acercaba a su objetivo. Crearía un menú inspirado en sus raíces, fusionado con su toque personal. La fusión de sabores que había explorado en el concurso podría ser el primer paso hacia la realización de un sueño. Sin embargo, el camino hacia el emprendimiento era igualmente aterrador. ¿Cómo conseguiría los fondos necesarios? Riesgos que la llevarían a un lugar donde perder no solo sería doloroso, sino devastador. La ansiedad creció en su pecho al considerar la posibilidad de fallar, de perder todo lo que había construido en los últimos meses. Consciente de que las dudas podían ser paralizantes, Valeria tomó una decisión. Necesitaba apoyo. Llamaría a Doña Rosa. Sus palabras se habían convertido en un faro en su vida. La sabiduría que emanaba de su figura materna era una clave que podría ayudarla a superar los obstáculos. Macarena, su amiga y chef de un pequeño restaurante local, también podría ofrecerle un consejo valioso. Tal vez podría unir fuerzas con ella, presentar un menú juntos. Las posibilidades empezaban a florecer en su mente, cada una sintiéndose más tangible que la anterior. Pasaron los días y la ansiedad se transformó en expectativa, mientras se preparaba para la reunión con Macarena. Tenía que ser valiente y presentar su idea, aunque el miedo a ser rechazada amenazara con la incapacitar. El rugido interno de la autocrítica podría convertirse en su mayor obstáculo. Sin embargo, sentía que estaba lista. Era el momento de elevar la voz. Cuando finalmente encontró la coraje para hacer la llamada a Doña Rosa, sus dedos temblaron momentáneamente sobre el teléfono. La decisión no solo la consolidaba, era un grito hacia su futuro. ¿Estaría lista para enfrentar el desafío de emprender realmente, llevando consigo no solo sus sueños, sino también los de su hijo? El pulso en su corazón resonaba con fuerza, empujándola hacia lo desconocido.
La respuesta de doña Rosa llegó rápidamente, su voz cálida transformando el eco de la incertidumbre en energizante entusiasmo. «Es hora de accionar, Valeria. Vamos a realizar un plan». La idea de crear un menú juntos combinaba no solo su poder individual, sino también una fuerza colectiva que podría catapultarla hacia algo que nunca había imaginado. Valeria, sintiendo que la vida comenzaba a resquebrajar las barreras que ella misma había levantado, se sintió lista para abrazar su destino. Pero, ¿realmente podría enfrentar lo que se avecinaba? La siguiente decisión se dibujaba en su mente. ¿Sería capaz de establecer un camino en el mundo culinario y, lo que es más importante, cómo definiría su éxito? La mañana del encuentro con Macarena llegó y Valeria se despertó con un nudo en el estómago. Era una mezcla de anticipación y miedo. Las voces internas de duda intentaban hacerse oír mientras se preparaba. Frente al espejo, se miró a los ojos y repitió para sí misma: «Hoy es un día importante. Tienes el poder de cambiar tu historia». Se sentía en un precipicio, a un paso de lanzarse hacia lo desconocido. La reunión se llevaría a cabo en el pequeño café donde trabajaban, un lugar familiar para ambas, pero hoy con un aire distinto. Valeria llevaba consigo un cuaderno lleno de ideas, una herramienta que había sido su confesor y su guía. Cada página era un reflejo de sus pensamientos, sus dudas y, sobre todo, sus esperanzas. Se sentía vulnerable, como si cada palabra en el papel la expusiera a un posible rechazo. Pero la necesidad de compartir su pasión superaba el miedo. Al llegar, la sonrisa de Macarena le dio una tregua momentánea a su inquietud. «Hola, estoy emocionada por esto», dijo su amiga mientras se abrazaban. La calidez de su voz le infundió un poco de confianza. Se sentaron en una mesa al fondo, protegidas por el ruido del café, y empezó a hablar. «Quiero crear un menú que combine nuestras raíces, nuestra cultura, algo que cuente historias a través de los sabores», comenzó Valeria, su voz temblando al principio, pero llena de fervor. A medida que hablaba, la emoción le proporcionaba un nuevo enfoque. No solo se trataba de vender comida, sino de ofrecer una experiencia, una conexión emocional que trascendía el plato. Macarena la escuchaba atentamente y Valeria notaba cómo sus ojos brillaban con cada idea que compartía. «Podríamos hacer pop-ups, presentaciones en eventos», sugirió Macarena, resonando con la energía que Valeria irradiaba. Las palabras de Macarena eran como ladrillos que edificaban el sueño que parecía tan lejano. Juntas comenzaron a esbozar un plan, las ideas fluyendo en un torrente creativo, cada una alimentando a la otra. Sin embargo, la conversación tomó un giro inesperado cuando Valeria mencionó la financiación. «No tengo ahorros, Macarena. ¿Cómo podemos hacer que esto funcione con tan pocos recursos?» En ese momento, la mancha de la incertidumbre volvió a aparecer. Macarena, sin embargo, se mostró pragmática. «Podríamos buscar inversores pequeños o incluso hacer una campaña de crowdfunding. Existen muchas personas dispuestas a apoyar proyectos innovadores y locales». El pánico fluyó en el interior de Valeria. Todo su esfuerzo podía desmoronarse si no encontraba el respaldo necesario. Pero mientras Macarena continuaba delineando estrategias, Valeria se dio cuenta de que se encontraban en un punto de inflexión. En ese instante, tomó una decisión. No permitiría que la falta de dinero limitara sus sueños. Tendría que arriesgarse, y eso significaba ser proactiva. La reunión concluyó con una mezcla de entusiasmo y desafíos por delante. Se despidieron con la promesa de trabajar juntas, y mientras Valeria caminaba de vuelta a casa, la energía provocada por el día la mantenía en movimiento. Sin embargo, el eco de la realidad seguía reverberando en su mente. Los retos eran inmensos, y cada decisión podía acarrear consecuencias que afectaban no solo su futuro, sino también el de Mateo. Esa noche, mientras Mateo dormía, Valeria perdió la noción del tiempo revisando propuestas, tendencias de mercado y cómo presentar su idea de manera atractiva. La sensación de ser dueña de su destino se intensificaba, aún con el peso de la ansiedad a cuestas. Había algo que necesitaba aclarar. ¿Cómo daría el siguiente paso sin caer presa del miedo al fracaso?
La respuesta no llegaba. Abrumada, se detuvo en seco. De repente, la pantalla de su computadora mostró un mensaje. Era un correo de un viejo conocido, un distribuidor de productos gourmet que había conocido en el concurso. La invitación a una reunión para hablar sobre colaboraciones era una luz en el oscuro túnel del desconocido. ¿Era esta la oportunidad que había estado esperando o simplemente un nuevo obstáculo disfrazado? La incertidumbre volvió a arremeter en su pecho, pero esta vez una chispa de determinación la empujó a seguir adelante. Tenía una decisión que tomar. ¿Dejaría que el miedo determinara su futuro o se armaba de valor y exploraba una nueva posibilidad? Su historia estaba lejos de concluir. El despertar de Valeria fue brusco. La luz del sol se filtraba por la ventana, pero su mente estaba nublada, atrapada entre la emoción y la ansiedad que había dejado la reunión de la noche anterior. El mensaje del distribuidor gourmet había resonado profundamente, flotando como una campana que anunciaba una oportunidad. Pero las dudas eran un eco persistente que no la dejaba en paz. Mientras preparaba el desayuno, se veía atrapada entre la rutina diaria y el ansioso llamado de su proyecto. La mente de Valeria corría a 1000 por hora, preguntándose si había tomado la decisión correcta al responder al correo. ¿Qué pasa si no cumplen con mis expectativas? ¿Y si me rechazo? Cada pregunta se multiplicaba como un eco que retumbaba en las paredes de su frustración. Mateo se despertó, y las sonrisas de su hijo trajo un soplo de aire fresco. Su risa era un recordatorio palpable de que había otras cosas que la motivaban más allá de su ambición personal. Mientras lo alimentaba, recordó su misión. No solo quería crear una empresa, sino establecer un futuro prometedor para él. Esta visión la impulsó, pero también generó una presión inmensa. «Debo hacer esto bien», pensaba. La decisión de asistir a la reunión no venía acompañada solo de una voluntad renovada, también conllevaba un cambio en la perspectiva. Valeria necesitaba tener un plan claro. Así que, después de dejar a Mateo en el jardín de juegos, se sentó con su cuaderno, sus páginas llenas de ideas y ansias por transformarlas en algo tangible. Reescribía y perfeccionaba la presentación, trenzando su historia personal en cada detalle. No era suficiente solo tener una idea viable, necesitaba presentarla como algo que no solo atrayera inversión, sino que desenmascarara su esencia. En su mente, la voz de Macarena resonaba. «Es una conexión emocional», había dicho su amiga. «Debes contar tu historia». A medida que redactaba, Valeria comenzó a recordar las anécdotas familiares, el sabor de la comida que evocaba momentos significativos y cómo esos sabores habían sido parte de su historia. Al finalizar la página, sabía que esto no era solo un proyecto de negocios, era su legado, la forma en que quería ser recordada. Cuando finalmente llegó el momento de la reunión, su corazón latía con fuerza. Se detuvo antes de entrar, respirando profundamente para ahogar el miedo que amenazaba con salir a la superficie. «No pienso dejar que esto me domine», se dijo a sí misma, poniendo en práctica todo lo que había estado escribiendo en su cuaderno. Con un renovado sentido de propósito, cruzó la puerta. La reunión resultó ser todo un desafío, no solo por la necesidad de presentar sus ideas, sino porque los representantes del distribuidor tenían un tono crítico que la instaba a profundizar en cada uno de sus conceptos. Cada pregunta representaba un reto directo a su confianza, pero en lugar de cerrarse, Valeria encontró la fuerza en su pasión. Sus respuestas eran apasionadas, apoyadas sin vivencias. Cuando finalizó la presentación, un silencio denso llenó el aire. Todo parecía estar en suspenso, pero antes de que pudiera considerar la posibilidad de un fracaso, uno de los asistentes sonrió. «Tienes un enfoque fresco y una historia que importa. Nos gustaría trabajar contigo», dijeron. La validación que anhelaba había llegado, pero nadie le había advertido sobre lo que vendría después. Valeria sintió una oleada de alivio, pero también una presión que la empujaba a prepararse para el siguiente paso: crear una propuesta concreta y manejar la relación profesional. Comprendía que la colaboración brindaba nuevas oportunidades, pero el viaje apenas comenzaba. Mientras salía de la reunión, el retumbar de su corazón estaba acompañado de un nuevo anhelo.
¿cómo validaría su visión sin perder su esencia? Con cada paso, el camino hacia su sueño parecía más claro, pero el peso de la responsabilidad latía igual. La tensión estaba en el aire. ¿Podría realmente equilibrar el éxito profesional y su compromiso como madre? Esa noche, mientras Mateo dormía, Valeria se enfrentó a una decisión crítica. Debería dar un paso más y buscar el apoyo de otros, incluyendo algunos antiguos conocidos de su sector. Pero ¿cómo unir la fuerza de sus sueños sin comprometer lo que había construido tan cuidadosamente? La respuesta sabía que iba a cambiar las reglas del juego. Valeria se despertó con la determinación de actuar. Cada amanecer representaba una nueva oportunidad, y aunque el miedo persistía, sabía que no podía permitir que lo frenara. Con el sonido del despertador resonando como una alarma interna, tomó su cuaderno y empezó a escribir un nuevo plan. Este no sería solo un borrador, sería una guía precisa de pasos claros que la llevarían a consolidar su proyecto. Mientras Mateo exploraba su mundo de juguetes, Valeria visualizaba cómo se estructuraría su negocio. Se sumergió en investigar las tendencias del mercado, conectando con antiguos colegas en línea. Esto no solo fue una búsqueda de información valiosa, sino una reconexión con su pasado profesional. Sabía que el apoyo de personas que conocían el sector podría ser crucial para materializar su visión. A medida que esta red comenzaba a tomar forma, Valeria sintió una mezcla de entusiasmo y vulnerabilidad. Nunca le había gustado mostrarse débil, siempre había preferido la independencia. Pero ahora, en esta nueva etapa, entendió que pedir ayuda era una fortaleza, no una debilidad. La soledad que a veces la envolvía abandonó su corazón, haciendo lugar para la posibilidad de colaboración. El primer paso fue contactar con Gonzalo, un viejo amigo que tenía experiencia en marketing y había demostrado ser un estratega brillante. A través de un mensaje, sin embargo, la timidez volvió a asediarla. ¿Lo haré bien? ¿Recordará siquiera quién soy?, pensó. Aún así, presionó enviar, con la firmeza de quien lanza un ancla en aguas desconocidas, confiando en que sería recibida con buena voluntad. La respuesta de Gonzalo llegó al día siguiente cargada de entusiasmo. Ella podía sentir la conexión instantánea a través de sus palabras, como si el tiempo nunca hubiera transcurrido. «Me encantaría hablar. Estos días han sido complicados, pero siempre hay espacio para aliados. ¿Te parece si nos reunimos?». La confirmación en su respuesta era justo lo que necesitaba. Sin pensarlo dos veces, acordó un café para el día siguiente. Mientras se preparaba, reflexionó sobre la dinámica que pretendía establecer. Quería transmitirle no solo su idea de negocio, sino también su deseo de que lo que construyera fuese auténtico, basado en sus raíces y valores. Cada ingrediente en su menú tenía un significado, cada plato contaba una historia familiar. Era un rompecabezas que deseaba armar junto a alguien que, al igual que ella, valorara la tradición y la innovación. Al llegar a la cafetería, el aroma del café recién hecho envolvía el ambiente, y Dauní se sentó sintiendo una mezcla de nervios y esperanza. Gonzalo llegó puntual, y su sonrisa fue un ancla de confianza. La conversación fluyó naturalmente, entre risas y recuerdos compartidos, mientras Valeria explicaba su visión. A medida que describía cada detalle, se dio cuenta de que su entusiasmo era contagioso. Gonzalo empezó a hacer preguntas agudas, desafiando su lógica y forzándola a profundizar en sus motivaciones. ¿Cuál es el impacto que deseas dejar? ¿Cómo puedes darte a ti misma la licencia para innovar? Sus palabras resonaban en su interior como un eco que deshacía ciertas certezas. La idea de que su legado no era solo un negocio, sino una misión para futuras generaciones, comenzó a sedimentarse. Lo que Valeria no esperaba eran las observaciones brillantes de Gonzalo. Mientras él iba desglosando sus conceptos, la madre soltera en ella empezó a visualizar una realidad donde el trabajo y la maternidad no se enfrentaban, sino que coexistían en su máximo esplendor. La posibilidad de generar ingresos mientras construía un legado personal para Mateo se hacía cada vez más tangible. Al despedirse, la promesa de una colaboración resonaba en el aire, y Valeria se sintió más ligera. Sin embargo,
A medida que caminaba a casa, un nuevo desafío empezó a asomar en su mente. Era hora de enfrentar a su mayor rival, ella misma. Debía convencerse de que era digna de este viaje, de que su historia tenía el poder de cambiar su mundo. La presión de no fallar se levantaba, la duda aún acechaba, pero había una luz en su determinación. Al llegar a casa, se sentó pensativa, mirando a Mateo. Era hora de hacer un balance emocional. Tenía que ser firme no solo en su papel de emprendedora, sino también el de madre. Debía compaginar ambas esferas sin sacrificar su autenticidad. La lucha interna había comenzado. Nadie le había enseñado a equilibrar estos mundos, y el temor empezaba a mutar en desafío. El teléfono vibró de súbito, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje entrante que decía: ¿estás lista para el siguiente paso? Hay más por descubrir. El corazón se le aceleró nuevamente, sintiendo una mezcla de curiosidad y miedo. ¿Qué significaba esto realmente? ¿Estaba preparada para desentrañar los secretos que aún dormían en su interior? La respuesta estaba por llegar, y Valeria sabía que no habría marcha atrás. Valeria enfrentó la noche con una inquietud palpable. Las palabras del mensaje resonaban en su mente, como un eco inquieto que no le permitía descansar. La angustia se mezclaba con expectativa, mientras cada posible significado danzaba ante sus ojos cerrados. A veces las oportunidades se disfrazan de desafíos, y a veces se enmascaran como miedos. Esa incertidumbre era ahora su compañera constante. La mañana siguiente llegó con un cielo gris, tal vez una extensión del tumulto que Valeria sentía por dentro. Decidió que no podía dejar que la ansiedad la dominara. Si quería forjar un camino para ella y Mateo, necesitaba descubrir de cuánto era capaz. Se propuso dar un paso decisivo, buscar el significado de aquel mensaje. En su interior, la chispa de curiosidad condimentó su determinación. Con una lista de posibles contactos, Valeria comenzó a movilizarse. No solo Gonzalo, su red se expandió a otros amigos del sector y gente nueva que había encontrado en foros. Cada uno podría aportar una perspectiva valiosa. La idea de reunir conocimientos y experiencias comenzó a tomar forma, y el miedo fue lentamente reemplazado por un sentido de propósito renovado. Las dudas siempre la acompañaban, pero había algo en el acto de acercarse a otros que estaba despertando en ella. La vulnerabilidad que había temido empezaba a parecerle una poderosa arma. A través de cada conversación, cada intercambio, iba despojándose de la coraza que había construido durante años. A su vez, comenzaba a darse cuenta de las habilidades que poseía. Un conocimiento claro del mercado, una mano experta en la cocina y, sobre todo, una resiliencia rica en experiencias de vida. Las reuniones se sucedían. En cada cita, Valeria no solo compartía su visión, sino que también impulsaba a los demás a compartir sus historias. La conversación sobre su proyecto se enriquecía cada vez más. Así, ella empezaba a delinear exactamente qué era lo que quería ofrecer: una simple experiencia culinaria o un viaje emocional. Se dio cuenta de que había un vacío en el mercado que ella podía llenar, una mezcla de gastronomía y recuerdos, de tradición e innovación. Los días pasaban y con cada encuentro, Valeria iba construyendo una versión más robusta de su plan. Sin embargo, con el crecimiento también surgieron nuevas incertidumbres. Cada paso que daba la acercaba a la realidad de su proyecto, pero también la confrontaba con la pregunta ineludible: ¿realmente podría lograrlo y mantener su rol como madre? Era el momento de confrontar lo que más temía. ¿Y si el proyecto fracasaba? Esa noche, mirando a Mateo jugar, se llenó de un sentido de urgencia. La idea de renunciar a su sueño no era una opción. Su misión no solo era construir un negocio, sino también dejar una herencia emocional sólida para su hijo. Debía saber integrar sus sueños con su maternidad, y eso implicaba arriesgarse. Se levantó, decidida y con un propósito claro:
Sacó su cuaderno y comenzó a trazar un plan de acción para los próximos meses. Observaba cada punto con atención y cada vez que una duda la asaltaba, la mirada de Mateo le recordaba por qué luchaba. El día siguiente prometía ser importante. Tendría una videollamada con un inversor potencial, alguien dispuesto a escuchar su propuesta. La presión aumentaba, así como la necesidad de demostrar que su proyecto era viable. Pero primero debía creer en ella y en su mensaje. El tiempo se le escurría entre los dedos y el momento de verdad se acercaba. Al cerrar su cuaderno, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez, el mensaje provenía de Gonzalo. ¿Preparada para sorprenderte con lo que tenemos planeado? Me parece que has tocado algo grande. La adrenalina se disparó en su interior. Quizá estaba más cerca de lo que pensaba, pero el verdadero reto estaba a punto de comenzar. ¿Sería capaz de enfrentarlo y permanecer fiel a su esencia? La carrera apenas comenzaba y la línea de meta aún se encontraba en la distancia. Valeria sabía que lo que había por descubrir podría cambiarlo todo, y en su corazón latía una mezcla de emoción y nervios. Valeria despertó antes de que el sol asomara por el horizonte, la mente aún nublada por la mezcla de ansiedad y determinación. La videollamada con el inversor la tenía en vilo. Se sentó en la mesa de la cocina, el cuaderno frente a ella como un mapa de una aventura inminente. Hacía días que estaba recopilando datos, esbozando ideas y a través de cada borrón y anotación había comenzado a forjar su propia voz, un sello personal que la distinguiría en el mundo del emprendimiento. Sin embargo, la presión creciente la amenazaba como un nublado inminente. ¿Por qué era tan difícil escapar de la interminable voz interna que le decía que lo que hacía no era suficiente? Se obligó a hacer un repaso mental. La idea de ofrecer algo más que cocina, de fusionar sabores y emociones, de narrar historias gastronómicas que conectaran con la gente. Un proyecto que en su mente no solo sería una fuente de ingresos, sino una forma de dejar huella. Aquella mañana, mientras Mateo aún dormía, Valeria decidió prepararse. Se vistió con un atuendo que la hacía sentir segura. Algo tan simple como una blusa que le recordaba su fuerza y determinación. La rutina diaria con él era su refugio, pero hoy el mundo exterior exigía su atención. Se miró al espejo y por primera vez sintió que había algo en ella que brillaba más allá de las dudas. El reflejo que tenía frente a sí era un guiño a la Valeria que siempre había querido ser. Audaz, emprendedora, madre. La videollamada se programó para media mañana. En el breve intervalo, Valeria revisó sus notas nuevamente, proyectando confianza a cada palabra. Había diseñado una presentación que mezclaba datos con la historia detrás de su proyecto. La pasión en su voz no solo vendería la idea, resonaría en su interlocutor. Era fundamental transmitir no solo lo que hacía, sino por qué lo hacía. Las horas transcurrieron lentamente, y Valeria se sentía como un péndulo, oscilando entre la calma que intentaba cultivar y el nerviosismo electrizante que la invadía. Cuando la hora llegó, se sentó. Con cada segundo que pasaba, estaba más segura de su propuesta. El inversor aparecía en la pantalla, con una expresión cordial pero atenta. Durante la presentación, Valeria se adentró en su relato. Los sabores, las emociones, la conexión con sus raíces y el deseo de dejar una herencia tangible para Mateo. No obstante, hacia el final, la pregunta del inversor se detuvo en un punto sensible. ¿Cuál es tu plan en caso de que esto no funcione? Esa interrogante resonó en ella como un viejo eco. Valeria sintió que el aire se le escapaba. Debía enfrentar su propia vulnerabilidad y esas sombras que había tratado de evitar. Después de un breve silencio, respondió con una sinceridad que la sorprendió. No puedo garantizar el éxito, pero el fracaso no es una opción. Esto es más que un negocio. Es una parte de mí y de lo que quiero enseñarle a mi hijo. La conversación continuó, pero algo había cambiado dentro de Valeria.
La honestidad que brotó en ese instante era una nueva y poderosa herramienta. Se sentía más conectada con su propósito, y a medida que la llamada avanzaba, notaba que el miedo al fracaso se desvanecía lentamente. Terminada la videollamada, Valeria sintió una especie de alivio inundándola. No había garantía de inversión, pero había logrado expresar su esencia, y en el proceso había reafirmado su identidad. Esa sensación de autenticidad ahora se erguía como un nuevo pilar en su vida. Mientras organizaba sus pensamientos sobre la respuesta del inversor, su teléfono sonó nuevamente. Era Gonzalo, esta vez con un mensaje directo. ¿Y si te dijera que he encontrado a alguien que podría darte el respaldo financiero que necesitas? La oportunidad parecía estar de nuevo al alcance de su mano. Valeria se encontró en una encrucijada, un nuevo desafío al horizonte. La emoción y el miedo comenzaban a fusionarse en su pecho. ¿Qué significaría realmente aceptar esa ayuda? La idea de dejarse guiar por otros le aterrorizaba, pero también podría ser la clave para romper sus propias barreras. La pregunta ardía en su mente. ¿Sería capaz de aceptar el apoyo de otros sin perder su esencia? Una decisión que podría definir su futuro y el legado de su hijo. Así, Valeria se dio cuenta de que el viaje apenas estaba comenzando, y la verdadera batalla para encontrar su lugar en el mundo aún estaba por librarse. Valeria cerró los ojos, permitiendo que el contacto con la realidad fuera más un susurro que un grito. La preocupación sobre el respaldo financiero se entrelazaba con la esperanza, creando un torbellino emocional que le resultaba difícil desentrañar. ¿Era posible que ese nuevo apoyo pudiera ser la clave para liberarse de sus cadenas internas? Aquel instante la llevó a reflexionar sobre sus decisiones pasadas. Al aceptar ayuda, se preguntó, ¿estaría traicionando su independencia o forjando una nueva ruta hacia el éxito? Con el teléfono aún en la mano, la imagen del inversor ocupaba su mente. El hecho de haber expresado su visión con sinceridad, de haberse mostrado vulnerable, le había proporcionado un sentido de fuerza que nunca antes había experimentado. La pregunta era, ¿cómo podría aprovechar ese impulso? Valeria se dedicó a anotar pensamientos en su cuaderno, instintivamente buscando aclarar su caos interno en ideas concretas, mapeando cada posibilidad. Siempre había sido independiente, su vida marcada por la autosuficiencia. Había lidiado con desafíos, convirtiendo las crisis en oportunidades. Pero esa vez era diferente. Era un momento crucial, y se sentía a medio camino entre su viejo yo y la versión que anhelaba ser. Al mirar por la ventana, Valeria observó en el cielo una bandada de aves que volaban de forma sincronizada. ¿Podía ella también encontrar su lugar en esa armonía, aceptando lo que otros podían ofrecerle sin comprometer su esencia? Decidida a no huir del cambio, planificó una reunión con Gonzalo para discutir más sobre el posible inversor. Este paso no solo era profesional, sino también un acto de valentía. Aceptar ayuda no significaba renunciar a su autenticidad, sino más bien complementarla. La idea de colaborar con alguien que comprendiera su visión la ilusionaba y al mismo tiempo la llenaba de incertidumbre. ¿Lograría transmitir su esencia, el alma de su proyecto, a alguien ajeno? Llegó el día de la reunión y Valeria se presentó con un entusiasmo renovado. Cada palabra que intercambiaba con Gonzalo era un ladrillo en la construcción de su confianza. Se sentó frente a él y mientras compartía su historia, notó cómo su lenguaje corporal reflejaba su compromiso. Las manos firmes, la mirada decidida, la voz clara. La pasión fluía a través de ella, haciéndola sentir que estaba en el camino correcto. Al finalizar la reunión, Gonzalo levantó una ceja, intrigado. «Tu proyecto es prometedor, pero se necesita más que entusiasmo para atraer a un inversor», dijo, marcando una pausa. «Necesitas un enfoque estratégico. ¿Has pensado en cómo puedes diferenciarte aún más en el mercado?» Esa pregunta los llevó a un profundo diálogo que desnudó las áreas donde su plan aún flaqueaba. Valeria se sintió insegura al principio, pero mientras desglosaba su enfoque y desafíos, la claridad se hizo palpable. La inspiración surgía de cada palabra, llevando su proyecto a nuevos territorios que antes no había considerado.
Un panorama se expandía ante ella y en ese instante comprendió que aceptar el apoyo no implicaba perder el control, sino más bien abrirse a nuevas posibilidades. Regresó a casa con una visión renovada, una lista de acciones concretas y un sentido de responsabilidad renovado. La conversación con Gonzalo había sido un catalizador, un recordatorio de que su viaje no se trataba de una lucha solitaria. Había un espacio para el aprendizaje, la colaboración y la autenticidad en cada paso hacia adelante. Sin embargo, el eco de la pregunta sobre su esencia seguía resonando. En la inmensidad de nuevas decisiones, Valeria se detuvo a pensar sobre lo que realmente la inspiraba. ¿Cómo podría mantener su historia única en un mundo donde tantas voces competían por ser escuchadas? La respuesta parecía escurridiza, pero decidió que, en lugar de permitir que el miedo a perder su voz la paralizara, elegiría abrazar cada faceta de su camino. Esa noche, mientras Mateo dormía, Valeria miró el cuaderno abierto frente a ella. Las páginas estaban llenas de ideas, pero una en particular brillaba intensamente. El verdadero sabor de la vida se encuentra en el riesgo de ser vulnerable. Con un nuevo impulso, supo que debía tomar una decisión crucial en las próximas horas. ¿Aceptaría la oferta, abriendo puertas a lo inesperado, o seguiría su camino con la fuerza que había cultivado hasta ahora? Mientras la oscuridad la rodeaba, se sintió como una mujer lista para transformar no solo su vida, sino también la de su hijo. La mañana traería claridad y con ella un nuevo desafío que podría redefinir su destino. La pregunta sin respuesta seguía latente. Ser capaz de fusionar su esencia con la ayuda de otros, ¿podría ser su mayor triunfo o su mayor debilidad? La tensión se mantenía y Valeria se preparaba para el desenlace de una elección que podría cambiarlo todo. Valeria se despertó con un propósito indiscutible. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando el rostro de Mateo y llenando su hogar de energía renovada. Había tomado la decisión de aceptar la oferta del inversor. No era solo una cuestión de dinero, era una oportunidad para llevar su proyecto a la vida, de transformar su sueño en realidad. Hoy estaba lista para dar el siguiente paso, ese que la llevaría a un terreno desconocido, pero necesario. Mientras Mateo jugaba, Valeria se sentó con su cuaderno, revisando sus notas y planeando su presentación para la próxima reunión con el inversor. La ansiedad que antes había sentido al pensar en la presión de perder su esencia, ahora se había transformado en una sensación de esperanza. Cada palabra que escribía era un ladrillo en la edificación de su futuro. Tenía que asegurarse de que su narrativa no se perdiera en el proceso, que cada plato que creara y cada menú que diseñara contara su historia y la de su familia. El tiempo avanzaba y rápidamente llegó el momento de la videollamada. Con un nudo en el estómago, recordó las palabras de doña Rosa. El poder de una madre es como un fuego. Y aunque la llama había titilado en ocasiones, hoy ardía con fuerza y determinación. Al otro lado de la pantalla, el inversor la recibía con una sonrisa cálida, lo que le dio una confianza inesperada. La presentación fue fluida y Valeria se sintió más en control que nunca. Habló sobre su visión de fusionar sabores y emociones, cómo cada plato resuena con memorias familiares, sincronizando su vida con la cocina que tanto amaba. Las preguntas del inversor eran incisivas, desafiantes, pero también estaban cargadas de interés. Al final de la charla, Valeria se sintió más fuerte, más segura, como si cada palabra pronunciada la acercara un poco más a la realización de su sueño. Y así fue como logró la financiación. El inversor vio en Valeria no solo a una emprendedora, sino una narradora auténtica, alguien capaz de crear un legado a través de su cocina. Salió de la reunión sintiendo que una barrera había caído. La incertidumbre que había dominado su mente durante tanto tiempo se había disipado, reemplazada por una energía potente que la impulsaba a seguir adelante. Los días siguientes fueron un torbellino.
Organizó su cocina no solo como un espacio de trabajo, sino como un laboratorio donde los sabores de la herencia familiar se entrelazaban y evolucionaban. Incorporó cada idea que había desarrollado con Macarena y Gonzalo, integrando sus visiones en un menú que prometía ser único. Cada plato contaba no solo una historia, sino también una emotiva conexión con sus raíces y su papel como madre. La academia de cocina a la que inicialmente soñó con asistir comenzó a parecer más que un deseo lejano. Comenzó a ser una meta accesible. Se inscribió en un curso para aprender sobre negocios gastronómicos, comprando libros y hablando con chefs locales. Valeria estaba empezando a sentir la confianza que siempre había deseado, con una sólida comprensión de su identidad profesional. El cambio era palpable. Mientras Miriam, su amiga y madre, la observaba trabajar, le comentó: «No solo estás cocinando, estás manifestando un sueño. Te veo más fuerte que nunca». La validación externa le llenaba de energía, y Mateo, cada vez que se acercaba a su madre en la cocina, decía emocionado: «Mamá, estás creando magia». A medida que lo hacía, la visión que había alimentado comenzó a materializarse. Finalmente, la fecha de lanzamiento de su negocio se acercaba. Preparó una celebración pequeña, con amigos y familiares, mostrando algunos de los platos que había creado. Cuando sirvió su platillo insignia, un guiso que había pasado de generaciones, sintió el calor del orgullo y la validación. Al ver las sonrisas en los rostros de los presentes, supo que había encontrado su voz en el mundo culinario. Al final del evento, con Mateo apretado contra su costado, Valeria levantó un vaso para brindar. «Por nuevas oportunidades», dijo, sintiendo que la esencia de su viaje había llegado a un hermoso cierre, pero que al mismo tiempo era solo el comienzo de una nueva historia. Cada paso dado la había llevado más cerca de ella misma. La transformación había sido monumental. Con cada decisión había tomado el control de su destino. No solo había encontrado un camino profesional, sino que también había construido una relación más profunda con su hijo, convirtiéndose en el modelo a seguir que siempre había querido ser. Valeria, la madre soltera que había dudado de su lugar en el mundo, ahora se erguía con confianza, lista para enfrentar cualquier desafío. Y así, Valeria pudo abrazar su poder, el de una madre fuerte, capaz de desafiar las probabilidades y crear su propio camino hacia el éxito, no solo para sí misma, sino también para Mateo. Había logrado una transformación integral, y mientras el sol se ocultaba en el horizonte, sabía que el futuro prometía cosas extraordinarias. Comenten con sus reacciones y teorías sobre este potente final, y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No se arrepentirán. Vamos a dejar huella juntos.